Muchísimas gracias, doctor Guerra. Quiero también agradecer la colaboración y la constante presencia del doctor Guerra online para favorecer y para ayudarnos en todos los preparativos que posibilitaron que estemos un puñado de profesores rosarinos aquí en la Universidad Católica de Uruguay. En mi caso es mi primera presencia como parte activa de una jornada, y quiero también entonces agradecer a la institución en la persona del decano doctor Rizzo. Quiero también agradecer a Gabriel Valentín, que como me encantó la referencia del doctor Guerra de ayer, la voy a repetir: un refinado colega, ciertamente un refinado colega. Y destacar una vez más, ya se ha hecho aquí, pero me parece importante la insistencia, el homenaje al profesor Barrios de Ángelis. El profesor Barrios de Ángelis es uno de los que se lee, como le gustaba decir al doctor Alvarado, con la caja de aspirinas al lado. Pero qué bueno que quedamos después, ¿no? Y qué buena la sistematización, qué bueno el arsenal de categorías para el análisis de la complejidad con la que la realidad siempre se presenta. Era Goethe quien decía que gris es toda teoría y verde el árbol de la vida. Las teorías que nos brindan mayor cantidad de elementos para penetrar en el análisis de esa complejidad de la vida son esas que de verdad nos cambian, como ciertamente y quizá desde una perspectiva más cercana lo cambiaron al doctor Alvarado. Estoy también homenajeando indirectamente al doctor Humberto Briceño Sierra, y como ciertamente me cambiaron a mí a través del doctor Alvarado. Imparcialidad judicial y medidas cautelares. Dos tópicos del derecho procesal que vamos a intentar unir. Ciertamente son caminos recorridos, y ya han sido recorridos también entre ayer y hoy aquí. ¿Quién no quiere un juez imparcial? Pero luego de estas coincidencias en las que podemos estar todos, aparecen una serie de disensos que muchas veces tienen que ver con distintas posiciones frente al fenómeno procesal. Por su parte, la problemática cautelar, por muy distintas razones, ha ingresado en el centro de la escena procesal de los últimos tiempos. Y entonces no es extraño vincular ambas cuestiones. Empecemos por la imparcialidad. Como también recordaba el doctor Guerra, ya hemos dicho bastante acerca de esto y vamos a insistir en algunas líneas, inclusive muchas de ellas avanzadas por mi colega. Ayer el doctor Avaloliu recordaba que para Barrios de Ángelis la imparcialidad era la nota esencial de la jurisdicción. Un apellido muy querido para las dos costas del Río de la Plata es el de Goldschmidt. Werner Goldschmidt, el que estuvo de nuestro lado del río, escribió un artículo en la década del 50 que publicó en 1955 que denominó la imparcialidad como principio supremo del proceso. Para Werner Goldschmidt la imparcialidad era eso, y difería ya en esa época ser imparcial de ser impartial. Impartial era no ser parte, imparcial era juzgar sin prejuicios. Y él vinculaba muy estrechamente la idea de imparcialidad con la idea de audiencia, con la idea de un sujeto que previo a decidir escucha a ambas partes. Decía Goldschmidt, quien escucha solo a una de las partes y decide ya ha cometido
una parcialidad y solo por casualidad dictará una sentencia justa. Mi profesor, el doctor Alvarado, repite como una letanía lo de imparcial, imparcial e independiente. Y no voy a recordar aquí sus ya muy bien explicadas ayer palabras. Otros autores, y siguiendo un poco la línea de lo que insinuaba el doctor Guerra, ponen la imparcialidad al lado de la independencia. Y entonces distinguen el ser imparcial como un afán de controlar al juez de influencias extrañas al proceso, provenientes del propio proceso. Y ser independiente en ese afán de controlar al juez de influencias extrañas, pero no provenientes del propio proceso, sino provenientes del sistema social. O sea, la aspiración de tener un juez que falle conforme al derecho. Luego podemos discutir acerca de qué entendemos por derecho, pero que no me decida desde la política, desde la economía, desde la religión, desde los prejuicios o desde determinadas otras presiones que pueden ser ajenas al proceso pero provenientes del sistema social. Como fuere, ninguno de estos autores ignoraba las dificultades del tema. Es difícil tener un juez imparcial. Ayer lo recordaba muy bien el doctor Alvarado. ¿Quién le enseña a un juez a ser imparcial y en qué consiste esa destreza? Sin embargo, yo diría que esas dificultades calaron muy hondo en las modernas epistemologías que ponen el acento en la ingenuidad de las posiciones objetivistas en el campo del conocimiento procesal y coherentemente afirman el carácter utópico del modelo de imparcialidad del juez. Y ciertamente hay buenas razones para sostener esto. Los sujetos no somos objetos, aunque suene a perogrullo, y desde Freud y quizá antes a esta parte sabemos que nuestra conciencia, nuestra psiquis se alimenta de una serie de factores muchas veces inconscientes y que somos nosotros con una serie de estructuras, con una serie de cánones subjetivos de los cuales no podemos desprendernos. Y así, cuando abordamos el conocimiento de algo, tenemos problemas de percepción. No les puedo contar cómo me ha cambiado mi percepción de esta sala con solo retirar este instrumento que me ayuda bastante. Nuestro propio ser dirige nuestra mirada muchas veces a personas queridas que nos dan confianza, y entonces cuando después nos preguntan ¿y quiénes estaban? Y estaban Alvarado, el doctor Landoni, Ana Clara, pero ¿y quiénes más? Y un montón de otras personas que teóricamente vi y que no vi, y luego tengo problemas de interpretación de aquello que vi. Y luego tengo una serie de contextos, de sentimientos, de inclinaciones, de emociones, lo que vulgarmente decimos el corazoncito del juez, que inevitablemente incidirá en aquello que perciba y en aquello que interprete de lo que percibe. Si esto es así, si en el fondo hay un campo irreductible de nuestra subjetividad, a mí me gusta coincidir con Ferraioli y decir que la imparcialidad es un modelo prescriptivo de lo que queremos como juez y no un modelo descriptivo del juez que tenemos. Concretamente, debemos aspirar a tener el juez más imparcial que podamos. Cada mañana el juez varón que se levanta debe afeitarse, mirarse en el espejo y
reafirmarse en su hábito intelectual y moral de ser el juez más imparcial que pueda. La señora juez debe peinarse y pensar exactamente en lo mismo, a sabiendas de que habrá partes de ella que seguramente no pueda ni tan siquiera gobernar. En todo juicio, en definitiva, habrá una cierta dosis de prejuicios. Y entonces, nuestra idea es que si esto es así, si hay un ámbito irreductible de subjetivismo y de coherentemente de parcialidad, hay diseños procesales que favorecen la imparcialidad y hay diseños procesales que, por el contrario, conspiran contra ella. A nuestro entender, ese diseño procesal que favorece la imparcialidad es, por un lado, la configuración del proceso como una relación de tres. Dos partes y un tercero que es superpartes y que será la autoridad respecto de ellas. Como segunda característica, la indiferencia o el desinterés personal del juez respecto de las partes y correlativamente la posibilidad más amplia de recusabilidad de ese juez y el correlativo deber de él de excusarse. Y en tercer lugar, la igualdad de las partes, para que no exista la menor sospecha de un involucrarse de ese juez favoreciendo o desfavoreciendo a alguna de ellas. Por supuesto, este camino es gradual y es progresivo. Y parte de esto explica esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que entiende y que es como que va poniendo el horizonte cada vez un paso más lejos, donde antes era la importancia de cumplir con las causales de recusación de los jueces, luego la importancia era la distinción de funciones, y hoy vamos por más, vamos porque ni tan siquiera parezca que un juez puede ser parcial. Ayer el doctor Alvarado recordaba un famosísimo, un caso que hizo un quiebre en la jurisprudencia de mi Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su nueva integración, que ustedes saben tiene a notables juristas en ella, el doctor Zaffaroni, la doctora Argibay, el doctor Lorenzetti, la doctora Jaiton del Olasco. Ciertamente son todos muy connotados juristas, y en el año 2005, en un fallo en el que decidieron que el juez que instruía no podía juzgar, ese fallo se llamó Llerena, hablaron de esta idea de acercamiento paulatino a la utopía, al ideal del juez imparcial. Que el avance, dijeron, del programa progresivo de realización de los derechos humanos extiende el alcance de la garantía de imparcialidad. La nota de imparcialidad aplicada a la definición de su tarea, cuando no se lo trata como un ideal, sino como un intento de aproximación a él en la vida práctica, no puede representar un absoluto, sino antes bien menta una serie de previsiones siempre contingentes históricamente y por ende relativas a un tiempo histórico y a un sistema determinado, cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse a ese ideal o desviarse de él. Hasta acá, una pequeña introducción entonces a la imparcialidad del juez. Veamos qué ha pasado con las medidas cautelares. Recordábamos que han ingresado al centro de la escena procesal. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué esta constante redefinición y revaloración de estos instrumentos conocidos desde la Roma?
Ciertamente vivimos en un tiempo de una aceleración histórica fenomenal. Si aquí estuvieran mis alumnos, y a ustedes los voy a considerar tales, les diría que yo todavía no entiendo el fax, ¿Para qué les voy a explicar cómo es que apenas manejo el email, los mensajes de texto y demás, aunque trato de estar al día con esta aceleración, con esta incapacidad de digestión, de digerir que nos plantea el mundo actual. El proceso no es ajeno a esto y ciertamente hay una enorme incomprensión cultural del pueblo, de la gente, que es la nueva categoría sociológica. La gente no entiende esto que hacemos, no entiende que presentemos una demanda, que se corra un traslado larguísimo, que nos tomemos el tiempo para contestarlo. Nada de todo esto es comprensible para las personas que tocan dos botones y sacan plata, para las personas que acá están contestando mensajitos de texto que vaya a saber a dónde llegan. Nada de todo esto es comprensible para esa inmediatez y para ese vértigo. Seguramente esa es una razón muy fuerte por las cuales las medidas cautelares, que cada vez más adelantan aquello que es objeto de la pretensión misma al momento en que se piden, han tenido un redimensionamiento y tanta dedicación por parte de la doctrina. Por cierto, no es un fenómeno latinoamericano ni subdesarrollado. Esto pasa en todo el mundo. Y un buen amigo nuestro, como le gusta decir al doctor Alvarado, Franco Cipriani, hace poco sugirió una muy audaz, aunque para él, y lo estoy leyendo, sencillísima propuesta. Dice Cipriani: desde el momento que para la cognición ordinaria nos falta un procedimiento un poco menos complicado y menos largo del que tenemos, y desde el momento que tenemos un procedimiento, el cautelar, que es mucho menos sumario que el viejo sumario y funciona muy bien, ¿por qué no establecemos que el procedimiento cautelar pueda ser utilizado para la cognición ordinaria? Él propone transformar el juicio ordinario en el juicio cautelar. Claro, en Italia el juicio cautelar tiene algunas características que si tuviéramos tiempo podríamos aquí explicar, pero acerca de las cuales indirectamente vamos a adentrarnos en un ratito. Otro gran procesalista italiano, Michele Tarufo, exhibe a la medida cautelar y a la preocupación, esta tendencia a cautelarlo todo, como una de las más obvias manifestaciones de la crisis de la ley procesal. Que todo tenga que ir por cautelares es una muestra, dice él, de la crisis profunda, del fracaso de adaptación de muchas de nuestras formas procesales a las necesidades y a los ritmos de nuestras vidas. Como fuere, y en una rapidísima evolución, podríamos pensar en unas medidas cautelares identificadas con lo conservatorio, con su finalidad primera, con su finalidad de garantizar la eficacia de la sentencia que inevitablemente más adelante y nunca antes habría de dictarse. Esto era el embargo, esto era la inhibición general y tantas otras. Pero luego ingresó a escena la prohibición de innovar y su contracara, la medida innovativa. Aunque esto no fuera novedad, como lo recordó ayer el profesor Avaloliu, cuando mentó justamente la obra de Calamandrei de 1935, donde ella distinguía en las medidas provisionales que de alguna manera estaban adelantando parte o todo del contenido de la propia decisión de fondo. Pero quizás sean estas razones culturales de las que hablábamos las que hayan no solo puesto sobre el tapete esas medidas provisionales, sino que las hayan extendido para las más diversas
pretensiones y no resignadas como solían estar a los alimentos provisionales, las pensiones alimenticias las llaman aquí, ¿verdad? Los alimentos provisionales, algunas cuestiones de vecindad y demás. Y es por eso que muchos ordenamientos procesales, paradigmáticamente en nuestra región Brasil, han regulado la sentencia anticipada, con una serie de recaudos, la fuerte probabilidad del daño irreparable, manteniendo la subsistencia, o subsistiendo, para no reiterar, el proceso de fondo, y ciertamente en un estadio del proceso donde existen una serie de elementos de ambas partes que permiten tener al juez un cuadro, un panorama de lo que es ese objeto del proceso al que Gabriela hacía antes referencia. Pero en esta escalada de adelantar cada vez más los tiempos del proceso, en mi país, en mi provincia y en mi ciudad, al doctor Jorge Peirano se le ocurrió la idea, creo que el nomen iuris al menos es ciertamente de él, aunque haya algunas otras expresiones muy importantes, muy significativas acerca de la cuestión, de hablar de medidas autosatisfactivas. Otros autores, no muy contentos con la expresión, hablarán de medidas de satisfacción inmediata, y que, sin perjuicio de que hablemos esta tarde en un panel dedicado específicamente a ello, tenían, aunque más no sé inicialmente, puedo contarles esta tarde, porque voy a participar de ese panel en que anda la discusión del tema en mi país, en mi provincia, en mi ciudad, les decía, y al menos en sus orígenes, estas medidas autosatisfactivas tenían dos notas que eran las aceleradoras, los motores que me traían la justicia ya. Una de esas características era la autonomía. No eran instrumentales, no accedían a ningún proceso, ninguna discusión de fondo. Se agotaban, como su nombre lo indica, con su propio despacho. Y luego de eso no era menester seguir discutiendo respecto del fondo de la cuestión, porque ellas mismas eran el fondo de la cuestión. El segundo motor era la inaudiencia. La manera en que teníamos de obtener lo que queríamos ya y prontamente era no generando estos molestos traslados al destinatario de la medida que podía venir a incidentarlo ad infinitum todo. Estas medidas tuvieron su propia evolución, inicialmente pensadas para los casos de extremada urgencia, y pasaron en algunas hipótesis, sobre todo de corte jurisprudencial, a los casos de la extrema evidencia o del indicio vehemente. Hay distintas categorías para hablar de esta característica. Pero, una vez más, no es este el lugar para hacer juicios de valor respecto de estas medidas autosatisfactivas, sino que nuestra preocupación en esta intervención es vincular estos dos conceptos que más o menos hemos delineado. La imparcialidad del juez, por un lado, y la protección cautelar. Y esto vale la pena, entre otras cosas, por las condiciones en las que se suelen despachar las medidas cautelares. Si es cierto que, al menos generalizadamente y casi sin discusiones hasta hace un tiempo relativamente muy breve, era una característica que hacía a la esencia de la protección cautelar que fueran dictadas inaudita parte, sin audiencia a la otra parte, y si es cierto que es de la esencia de la imparcialidad que exista precisamente
audiencia de los contrarios para poder resolver imparcialmente, acá tenemos un primer problema. Es decir, las medidas cautelares se dictan escuchando solo a una de las partes y entonces podemos pensar lícitamente en una afectación a ese principio de la imparcialidad. Quizá haya sido por esto, quizá haya sido por la alarma frente a la generalizada utilización de las medidas cautelares y a los cada vez más diversos campos en los que ellas actúan, que la Ley de Enjuiciamiento Civil española, la relativamente reciente ley del año 2000, entrada en vigencia en el año 2001, incluyó en el artículo 733 la regla de la audiencia previa para el dictado de cualquier medida cautelar. La Ley de Enjuiciamiento Civil española tiene un capítulo especial destinado a la protección cautelar, a las medidas cautelares, incluye allí a las medidas que anticipan de alguna manera parte todo el contenido de la decisión de fondo y establece como norma, como regla general, la previa audiencia a la otra parte. ¿Cuándo la exceptúa? En dos ocasiones. Primero, cuando la noticia a la parte contraria pueda hacer perder eficacia a la medida. Ciertamente no le voy a comunicar al demandado el embargo sobre los fondos de su cuenta corriente bancaria. Es obvio. Y en un segundo caso, cuando la urgencia fuere tal, se muere la persona, que ni siquiera sea posible hacer este traslado por horas, esta simple audiencia, esta posibilidad de ser oído. En cualquiera de las dos circunstancias que exceptúan ese traslado previo, el juez debe hacer mención fundada en su decisión de cualquiera de las dos circunstancias de que se trate. O sea que no es algo que puede decidir sin dar razón de por qué lo hace. Hay otras razones, me parece a mí, que abonan esta tendencia. Y no se me escapa que hay una resignificación del contradictorio a la luz de nuevas filosofías del conocimiento, de un poco esto que decíamos, de la menor confianza que tenemos en este sujeto débil del que nos hablan y que ciertamente no puede o no tiene la confianza de conocer perfectamente y que es mucho más consciente de sus debilidades y de sus limitaciones. Si los límites existen, suelen decir algunas filosofías del conocimiento, qué mejor que reforzar nuestras proposiciones, nuestras afirmaciones, con la refutación del otro. Si hay dificultad en mi conocimiento subjetivo, qué mejor que el producto intersubjetivo de ese conocimiento. También en función de eso y también en función de una mayor democratización, como bien recordaba recién el doctor Guerra, el favorecer la opinión previa del otro antes de decidir, antes del decreto del otro. El otro temor con relación, o la otra cuestión vinculada, por la que podemos vincular imparcialidad y medidas cautelares, es ciertamente el temor al prejuzgamiento. Cuando un juez entra en el análisis de la tradicionalmente llamada verosimilitud en el derecho, hoy agravada en función de estos adelantos jurisdiccionales, con la fuerte probabilidad, con la palmaria verosimilitud, con la casi certeza, con todas estas estos sintagmas que conocemos que refuerzan nuestras leyes procesales, ciertamente ese juez está penetrando cada vez más en esa
fuerte probabilidad de que lo que le está contando el actor sea cierto. Y convengamos en que en muchos casos ese análisis de esa fuerte probabilidad, de esa fuerte verosimilitud, prácticamente coincidirá con el juicio de mérito que él haga en el fondo. En muchos casos pocos elementos más tendrá, sobre todo si antes se sustancian estas cuestiones. En mi país, la Corte Suprema se preguntó esto en alguna oportunidad. Tradicionalmente, los jueces, invocando precedentes de la Corte Suprema de la Nación, denegaban medidas cautelares innovativas que coincidieran sustancialmente con el objeto de la decisión de fondo, sobre pretexto de que eso exponía al juez a un prejuzgamiento y que luego sería muy difícil para él revertir esa situación. En el año 1997, la entonces integración de la Corte, en un sonadísimo caso que se llamó Camacho Acosta, en el cual un obrero había perdido un brazo y demandaba la pretensión del resarcimiento por el accidente, por el accidente laboral, y pedía, como una medida cautelar innovativa, que se le adelantara el dinero suficiente para adquirir y colocarse la prótesis ya mismo, porque luego, finalizado el pleito, eso iba a ser tarde. Las condiciones de implantación de esa prótesis ciertamente, o afirmaban y demostraban teóricamente así, iban a ser muy distintas. En las instancias de grado se denegó este adelanto del dinero para adquirir la prótesis sobre pretexto de lo que la Corte decía. Y cuando llegó a la Corte dijo que no, el juez no podía denegar esa pretensión y que ahora, año 97, para los uruguayos, la gran mayoría de ustedes aquí presentes, en el año 1994 mi país reformó su constitución e incorporó a su texto una quincena de tratados internacionales, todos estos que mencionabas, doctor Guerra, recién, y el derecho a la integridad física y a la salud y a la dignidad y etcétera de la persona era mucho más importante en su atención inmediata que cualquier otro derecho que estuviera en juego en el otorgamiento de esa pretensión. Y dijo, no había riesgo de prejuzgamiento porque ese juicio de mérito él lo era al solo efecto provisional del dictado de la medida. Pero como les decía recién, en el 2005 el caso Llerena y en el 2006 el caso que recordaba ayer el doctor Alvarado, Llerena dijo, juez que instruye no puede juzgar. Era el caso de un juez correccional en mi país que tenía las dos actividades concentradas en su persona. Luego del auto de procesamiento, la recusan a la juez hace lugar y luego eso es revocado por la Cámara sobre pretexto de que no era causal de recusación. En el caso Dieser y Fraticelli, sonadísimo, el abogado de la señora Dieser es nuestro profesor, el doctor Héctor Superti. Él abogó allí porque en mi provincia, y para los delitos mayores esto era un homicidio y calificadísimo, tenemos un juez de instrucción que investiga y un juez penal que sentencia. Pero luego tenemos una cámara penal común que es alzada tanto del juez de instrucción como del juez penal. Y a quienes recusaron aquí eran los integrantes de la Cámara. Y la Corte dijo, anuló el fallo precisamente diciendo que esa Cámara había sido juez de la investigación y juez de la sentencia y que por tanto no podían
superponerse las funciones allí. Y entonces la pregunta que nosotros podemos hacernos, creo que, y que puede disparar algunas interesantes ideas aquí, es, en primer lugar, si después de estos dos precedentes tan significativos en mi país, puede mantenerse el criterio de interpretación restrictiva en la recusación, que es un caballito de batalla de toda la jurisprudencia. Las causales de interpretación, las causales de recusación son de interpretación restrictiva, son taxativas, no pueden crearse otras que no estén en el catálogo. Fíjense lo que se dijo en Llerena. La necesidad de interpretación estricta de las causales de recusación no puede ser entendida como un cercenamiento del derecho a un tribunal imparcial, pues ello sería poner a la ley por encima de la Constitución. La rigidez de la interpretación se funda en cambio en la necesidad de que tales incidencias no sean utilizadas como instrumentos espurios para apartar a los jueces naturales del conocimiento de la causa que legalmente les ha sido atribuido. Pero en modo alguno ello puede servir para eximir a los jueces del deber de examinar con seriedad los cuestionamientos de las partes respecto de la imparcialidad de los tribunales ante los cuales han de ser oídas. A mí me parece que muy poco queda después de estas palabras de esa interpretación restrictiva de las causales, y que habrá que entrar si en el caso concreto, al análisis de si en el caso concreto existe ese cuestionamiento. Más todavía, escuchen este precedente, esta parte que me permito leer del voto del doctor Petracchi, donde parece que en un obiter dictum compara esta situación bajo análisis, juez que instruye no puede juzgar, con aquello que la propia Corte dijo en Camacho Acosta, que era el fallo que les recordaba antes, el de la prótesis. Asimismo, dice Petracchi, con respecto a las medidas cautelares en materia civil, se entendió que su dictado no constituye prejuzgamiento en tanto existen fundamentos de hecho y de derecho que pueden justificar que el tribunal se expida provisionalmente con respecto a la índole de la petición formulada, y que el anticipo de jurisdicción que incumbe a tales medidas, en tanto no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta, no puede ser interpretada como un prejuzgamiento. Y entonces, así, como les decía, obiter dictum continúa, que resulta ajeno al sublite examinar si tal línea jurisprudencial continúa satisfaciendo los requerimientos de imparcialidad del tribunal en los términos establecidos por los instrumentos internacionales citados. Dice, ciertamente no estamos acá para decidir esto, pero lo deja allí planteado, atención, estamos, como decíamos antes, en una materia en la que avanzamos progresivamente hacia la mayor realizabilidad del valor de la imparcialidad judicial, de ese principio supremo del proceso. Y soslaya Petracchi o sugiere, ¿seguirá ahora en esta interpretación que hacemos, sosteniéndose Camacho Acosta? Sobre todo también esto cuando la Corte Interamericana, que tan bien recordaba el doctor Guerra, ha, ustedes saben, en varios precedentes, extendido en una interpretación que ella misma autocalifica como pro homine, las garantías que ciertamente el pacto en el 881 reserva para el proceso penal porque es expreso, pero la propia interpretación de la Corte ha dicho que deben extenderse a los procesos civiles, de familia, laborales, tributarios, etcétera. Podríamos preguntarnos entonces, ese análisis, así como el juez de instrucción que ingresaba en los elementos y en los hechos para
dictar el auto de procesamiento. Este juez civil que entra en el análisis de la fuerte probabilidad de la existencia del derecho, que entra en esa arbitrariedad manifiesta para dictar una medida cautelar favorable en el ámbito de un juicio de amparo en mi país. ¿Tendremos el juez tan imparcial como sea posible a la hora de que él dicte la sentencia? ¿No pasarán algunos años y miraremos esto como hoy miramos al juez de instrucción? Antes lo mirábamos como un señor muy respetable. Hoy casi dicen con vergüenza en mi país, soy juez de instrucción. ¿No miraremos quizá esto? ¿Quién sabe? Para ir cerrando, esta prédica consiste en una, como decíamos, en una aproximación progresiva a un ideal nunca perfecto. La mala noticia es que jamás tendremos un juez imparcial. La buena noticia es que podemos hacer cosas para tener el juez más imparcial que se pueda. Y esto va a ser así en las sentencias definitivas, en las cautelares, en cualesquiera de ellas. Reiteramos, desde nuestra perspectiva hay diseños procesales que favorecen a la imparcialidad y hay diseños procesales que, de alguna manera, conspiran contra ella o bien la hacen depender de las virtudes morales de la persona y excluyendo muchas veces o dificultando el control. En las medidas cautelares hay un mayor riesgo de parcialidad. Escuchamos una sola campana, no tenemos el producto de toda la prueba, tenemos ciertamente condiciones que ponen esto en riesgo. Y por eso entonces es que propiciemos la debida sustanciación previa de las medidas cautelares cuando ello fuere posible y no haya riesgo de frustración del derecho, y la postergación del debate con igualdad de armas para cuando haya ese riesgo, la adecuada y suficiente motivación fáctica y jurídica de los extremos de procedencia de las medidas cautelares, precisamente para posibilitar luego la eventual refutación y la más amplia posibilidad de recusación a los jueces y la exigencia de su excusación. Y acá, en vez de citarlo de la Rúa, en vez de leerlo de la Rúa, voy a leer a un profesor de la Universidad de Alicante. Esto lo leo siempre, porque me encantó, y porque tiene tanto que ver con eso que decías, doctor Guerra, de la confianza del pueblo, de la categoría sociológica gente, en su justicia. Nada hay más distorsionador para el funcionamiento del Estado de Derecho que el hecho que las decisiones judiciales se interpreten como motivadas por razones extrañas al derecho y las argumentaciones que tratan de justificarlas como puras racionalizaciones. Nuestro continente, Latinoamérica, tiene muchas dificultades para creer en sus jueces, para reafirmar la razonabilidad social de las decisiones judiciales. Creemos que un juez imparcial, tan imparcial como se pueda, es un buen comienzo. Muchas gracias.